Hermanos, muy buenas tardes. Bendiciones a todos ustedes. Gracias a Dios. Tenemos un estudio más este sábado para la gloria de Dios. Y el tema de esta tarde es bastante interesante. Es un tema muy apasionante. Es acerca del mundo en el que nuestro Señor Jesucristo vivió y ministró. Vamos a hacer un paréntesis en nuestro estudio de los relatos bíblicos de los evangelios, porque no vamos a citar más que quizá un solo texto, un solo versículo bíblico para hablar de una referencia histórica. Y vamos a conocer el trasfondo cultural, el trasfondo del mundo geográfico, político, religioso en el que nuestro Señor Jesucristo vivió, se desarrolló, el mundo en el que nuestro Señor Jesucristo caminó. Y es muy importante que entendamos esto porque esto nos arroja muchísima luz en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, comprendemos por qué razón Jesús tenía que morir en Jerusalén, no solamente por las profecías así lo dictan, sino también que hay toda una red entre política y religiosa que crea, digamos, ambiente ideal para que las profecías se cumplan y que de otra manera quizá no se pudo haber concretado las profecías de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es importante entender el mundo de nuestro Señor Jesucristo. Es importante entenderlo para que así comprendamos los textos bíblicos, los viajes, los problemas, la cultura, etcétera. Ahora, hablar acerca del mundo de nuestro Señor Jesucristo es un tema bastante amplio. De hecho, quizá si pusiéramos más atención o mayor tiempo a esto, el tema es para que nosotros lo desarrollemos en más de una sola sesión. Necesitaríamos incluso un curso entero para entender cada una de estas tres realidades, cada una de estos tres trasfondos que componen el mundo en el que nuestro Señor Jesucristo nació. Y vamos a analizar tres aspectos de este mundo, analizando por un lado lo histórico o lo político, por el otro lado analizando lo religioso y por supuesto también lo geográfico, que va a ser muy importante. Vamos a comenzar señalando un poco acerca del contexto histórico, el contexto histórico en el que nuestro Señor Jesucristo va a predicar, el trasfondo histórico. Y es muy probable que si usted es un lector asiduo de la Biblia, se haya dado cuenta de algo bastante interesante que sucede cuando nosotros terminamos el Antiguo Testamento y nos adentramos en el mundo del Nuevo Testamento. Empezamos a notar varias diferencias, empezamos a notar que no es el mismo contexto. Vemos que a pesar de que han pasado 400 años entre el último libro, que es Malaquías, y el siguiente del Nuevo Testamento, que es Mateo, hay muchísimas diferencias y es muy probable que para el lector desprevenido esto nos cause mucha confusión, porque no sabemos de dónde salen, por ejemplo, grupos como los fariseos, como los saduceos, no entendemos muy bien por qué Roma ahora está dominando, aunque entendemos algo de la historia universal, pero no entendemos cómo fue que esto fue, digamos, desarrollándose, desenvolviéndose en este tiempo. Repito, amados, esto es bastante amplio, no va a ser posible abarcar cada uno de los detalles, pero vamos a mencionar en manera muy general cuáles fueron los cambios importantes del Antiguo al Nuevo Testamento y por qué es que nos encontramos con estas diferencias. Empecemos comentando primero cómo es que la Biblia nos deja la presentación del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento termina con el profeta Malaquías, el profeta de Judá, y el contexto histórico en el que nos encontramos, según Malaquías, es el regreso de los judíos del exilio. Recuérdese, amado, que hay un tiempo muy importante dentro de la historia de los judíos, que es cuando ellos son deportados a Babilonia, permanecen allí durante 70 años y posteriormente regresan. Y cuando regresan lo hacen con la idea de reconstruir no solamente su ciudad, sino el templo, la muralla. De eso nos va a hablar libros como Nehemías y Esdras.
o Esdras y Nehemías para citar el orden correcto. Esdras y Nehemías nos van a narrar esta historia de los judíos después del exilio, intentando eh, reconstruir su ciudad. Y eso es lo que nos narra un poco estos textos y posteriormente pues hay ese llamado a volver a la fidelidad al Señor. Malaquías está escribiendo para este pueblo, pero es interesante también que los que sobreviven en este escrito, los que sobreviven en este tiempo, son solamente los judíos. El resto de las tribus ha desaparecido. Si usted recuerda, en la salida de Israel de Egipto salen 12 tribus y estas poco a poco se van reduciendo hasta que nos encontramos en el Antiguo Testamento con que solamente dos sobrevivieron, la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, aunque más propiamente se conoce estas dos tribus como una sola, la de Judá, y por esa razón es que se adquiere el nombre de judíos. Bien. El problema a los que se están enfrentando es un problema de carácter, digamos, de avivamiento religioso. El profeta Malaquías, por ejemplo, escribe acerca de esta especie de religiosidad que están empezando a demostrar los judíos. Ya no hay una efervescencia religiosa, ese apego hacia la ley, sino que ya lo están haciendo como por costumbre. Y es allí donde Malaquías empieza su escrito y desafía a los judíos a que hagan las cosas bien para la gloria de nuestro Dios. En este tiempo, por supuesto, el imperio que está dominando es el imperio persa. Los judíos perdieron su independencia después de Babilonia y no solamente Babilonia los dominó, sino que posteriormente el imperio persa. El idioma aún sigue siendo el hebreo. En este tiempo el templo está reconstruido y es el centro ceremonial en donde se celebran los sacrificios, donde se celebran la enseñanza de la ley. Y también en este tiempo se mencionan a escribas, sacerdotes y profetas. Digamos que este es el trasfondo del Antiguo Testamento. Así es como dejamos el Antiguo Testamento con Malaquías. Y entonces hacemos un salto hasta el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento nos presenta, en primer lugar, a un escritor llamado Evangelista, el cual, por cierto, escribe mucho después del tiempo de Jesús. Este evangelista nos narra una historia acontecida 400 años después del último profeta que ya mencionamos, se trata de Malaquías. Y ahora el nuevo profeta que se nos presenta es una persona llamada Juan Bautista, que nos dice, va a ser el último profeta literalmente de la Biblia, porque él ahora nos va a presentar a nuestro Señor Jesucristo. Este trasfondo se va aumentando con el hecho de que judíos están conviviendo con otras razas. Esto lo vamos a ver a continuación. Y los problemas a los que se enfrentan los judíos son ahora de una religiosidad tóxica. Si leemos el Antiguo Testamento casi a la mitad, sobre todo en los libros que nos describen los hechos de los reyes, nos vamos a encontrar que el mayor problema de los judíos o de los israelitas era la idolatría, los pueblos extranjeros que los influenciaban. Con el paso de los años, esto fue haciéndose de lado y usted recordará que llega un momento en el que Malaquías, como lo hemos señalado hace un momento, pues pugna porque el pueblo de Judá regrese a un avivamiento religioso. Y parece ser que de alguna forma se logra, pero ahora, en tiempos de Jesús, hay una religiosidad tóxica, representada especialmente por los fariseos, saduceos y sacerdotes, quienes se pelean entre sí y pugnan por tener ellos la mejor versión de la Torá o la mejor versión de la interpretación de la ley de Dios o la Torá. Además, otra sorpresa que nos encontramos es que el imperio ya no es el persa, sino es el romano. El idioma de Judá ahora es arameo. Y además del templo hay otras construcciones llamadas sinagogas. Incluso esto lo llegamos a ver la semana antepasada, donde hablábamos de cómo Jesús se da a conocer y lo que hace en la sinagoga cuando él lee el libro de Isaías y dice, esta palabra se ha cumplido hoy. No lo hace en el templo, lo hace en la sinagoga, pero el templo también tiene su importancia todavía. Y además hay otros personajes religiosos en la escena. Ya mencionan no solamente escribas y sacerdotes, sino que ahora tenemos la introducción
de fariseos, saduceos y celotas o celotes, que son simplemente revolucionarios. Entonces, vemos cómo pues el mundo ha cambiado. Los judíos no son los mismos, los problemas no son los mismos. Y si a eso le añadimos, pues el trasfondo militar, digamos, de dominio, pues también hay muchas cosas que tenemos que mencionar. Luego de que varias naciones dominaron a Judá, estamos en los evangelios, en el tiempo de Jesús, el Imperio Romano, que es el que gobierna a este país, a los judíos, cerca del año 63 antes de Cristo. Mucho antes, tenemos que decir, Judea perdió su independencia y a partir de entonces fue considerado como parte de un protectorado romano. De esto nos habla Lucas, el evangelista, en el capítulo 2, versículo 1 al 2, cuando dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo Cirenio, gobernador de Siria. Y entonces, pues tenemos que analizar un poquito este cambio porque también hay cambios en la geografía, aunque lo vamos a mencionar un poco más adelante, pero el reino de Judá ya no es reino de Judá, ahora es solamente una provincia que se asocia con otros territorios, como vamos a ver más adelante, pero este es un mapa aproximado de lo que era Palestina en tiempos de Jesús. Y por supuesto, hubo muchos cambios, incluso en menos de 30 años, el mapa fue cambiando, fue anexándose y por esa razón ningún mapa realmente puede contener todos estos cambios. De hecho, quizá la acotación que tuviésemos que hacer al respecto de esto sería: bien, este es un mapa de Palestina en tiempos de Jesús, pero ¿en qué tiempo? ¿Cuando Jesús nació? ¿Un poco antes de que Jesús naciera? ¿En el tiempo en el que Jesús huyó a Egipto? Que hay otro cambio importante en el mapa. ¿O en el tiempo en el que Jesús predicó? Se podría decir que incluso el mapa de Palestina va a cambiar a lo largo de la vida de nuestro Señor Jesucristo y muchas veces no logramos captarlo. Incluso hay otro cambio muy ligero cuando lleguemos al libro de los Hechos, que muy probablemente no lo vamos a poder observar, porque, bueno, nuestros devocionales tratan de la vida de Jesús, no de la vida de los apóstoles, pero es interesante notar que los cambios van ocurriendo conforme pues va avanzando la historia. Lo importante aquí, mis amados, es considerar que los judíos tristemente fueron como una especie de pelotita que se fueron turnando las naciones a partir de Babilonia específicamente, que es el imperio que logra derrotarlos, que logra deportarlos y después imperio tras imperio ejerce su poder sobre Judá. Hay un pequeño periodo en el que Judá es independiente, pero analicemos esto con mayor detenimiento si me acompañan. Primero que nada, pues está, por supuesto, el imperio babilónico. En el año 587, Babilonia invade Jerusalén, destruye el templo de Jerusalén, destruye la ciudad de Jerusalén y muchísimos judíos son deportados a Babilonia en tres grupos. Esto nos lo narra el libro de Crónicas. Babilonia entonces destruye el templo, que es el centro religioso por excelencia de los judíos, la ciudad que representaba la protección de Dios y la figura del rey, que lo va a sustituir simplemente por un gobernador, rompiendo así lo que para los judíos era una promesa mesiánica importante, de que siempre se sentaría un descendiente de David en el trono de Israel, y ellos así lo creían, pero Babilonia rompe un poco con esto y los judíos tienen que reinterpretar su fe a la luz de los acontecimientos. Pero la historia sigue. Y después de Babilonia surge otro imperio, el imperio persa. Hacia el año 538 el imperio persa invade Babilonia y permite que los judíos regresen a Jerusalén. Esto se hace con Ciro, el persa. Ciro permite que los judíos regresen a Jerusalén para que puedan reconstruir su ciudad y lo logran con mucho éxito para gloria de Dios y es el libro de Esdras y Nehemías los que nos narran estos acontecimientos. Entonces los persas logran esta gran victoria sobre Babilonia y logran que los judíos puedan tener
este retorno feliz a su ciudad, aunque pues los persas siguen dominando a los judíos. Pero el imperio persa no es el único que sobresale, sino que Grecia y más apropiadamente Alejandro Magno, cerca del año 334, domina a los persas y también domina a Judá. En este punto, amados, hay que recordar que Judá pierde esta, digamos, designación o nominación de ser reino. Ya no es reino, pasa a ser una simple provincia, pues, pasa a ser un territorio gobernado por, aunque habitado con los judíos, pero gobernado por pueblos extranjeros. Alejandro Magno domina a los judíos, incluso hay un libro deuterocanónico que las Biblias católicas tienen, que se llama el libro de Macabeos, que nos narra incluso una historia muy agradable de Alejandro Magno, porque parece ser, según este libro de Macabeos, que Alejandro Magno tuvo mucha simpatía hacia los judíos y que incluso se cuenta que Alejandro visitó el templo de Jerusalén e hizo un sacrificio al Señor Dios Todopoderoso. Por supuesto, hay la idea de los historiadores que dicen que esto probablemente no pasó, pero como anécdota es bastante curiosa. A la muerte de Alejandro Magno, Alejandro no tiene herederos y entonces surgen los llamados diádocos. Los diádocos son simplemente generales de Alejandro Magno que se reparten el territorio dominado por Alejandro Magno y hay una pugna con Judá. Y esta pugna va a ser representada por el imperio Seleucida y el imperio Ptolomeo. Cerca del año 312 a.C., los Seleucidas y los Ptolomeos van a estarse peleándose el territorio de Judá. En algunas ocasiones Judá va a pertenecer a los Seleucidas, en otras ocasiones va a pertenecer a los Ptolomeos. Y durante los Seleucidas surge una provocación bastante fuerte contra un grupo de sacerdotes llamados macabeos. Los macabeos van a ser un grupo de sacerdotes que van a pugnar y van a ayudar a dirigir al pueblo hacia una gran revolución y ganan la guerra, logran expulsar a los Seleucidas, logran sobreponerse a los Ptolomeos, porque los Ptolomeos posteriormente se van a retirar, los Ptolomeos están un poco más al sur, cerca de Egipto, los Seleucidas están un poco más al norte, y los macabeos ayudan en esta guerra de independencia y logran su independencia y fundan una casta, la casta o la casa Asmonea, cerca del año 142 antes de Cristo. Los asmoneos gobiernan este lugar de Judá. Se dice que Judá vuelve a ser reino, entre comillas, por supuesto, porque los asmoneos pugnaban esto de ser reyes, pero había un pequeño problema con los asmoneos y es que no todos validaban este reino, lo veían como usurpadores, los veían como que no pertenecían a a la propiedad de gobernar, como que no era lo propio de los asmoneos porque eran una casta sacerdotal. Y dentro de los judíos también hubo muchas eh, digamos, traiciones, conspiraciones, y cerca del año 63 antes de Cristo, Pompeyo conquista Jerusalén y Palestina pasa a ser provincia del Imperio Romano. Es así como se termina la independencia asmonea y ahora Roma domina a Palestina. Hay quienes piensan que, por supuesto, aquí tuvo que ver muchísimo un hombre bastante mañoso, decimos, bastante inteligente en cuanto a las estrategias de gobierno y supo muy bien cómo deslizarse. Y vamos a hablar de este personaje en un estudio muy posterior y es la persona de Herodes. Herodes juega un papel bastante importante y determinante en este periodo porque gracias a él Judá pudo conservar cierta independencia que le permitía preservar su propia religión. Interesantemente, usted recordará que el Imperio Romano
imponía la religión oficial del imperio, la cual era, por supuesto, la dedicación y adoración al César. De allí se desprende ese famoso dicho de César es el Señor, y los cristianos respondían diciendo, no, Jesús es el Señor. Entonces, la adoración imperial era algo que se exigía en todo lugar dominado por los romanos, pero de alguna forma Herodes logró que los judíos preservaran y conservaran su propia religión, con la única condición de que les pagaran impuesto, tributo, y que por supuesto en algunos momentos pues los romanos hicieran casi lo que quisieran. Es muy sabido una ocasión en que los romanos metieron estandartes de Roma al templo de Jerusalén y esto provocó una revuelta, esto provocó una masacre entre muchos judíos y Herodes logró de alguna forma, por un lado, calmar los ánimos entre los judíos y lograr que Roma no destruyera a Jerusalén porque esto era latente. De alguna forma, aunque es un personaje indeseable y aunque todos estamos de acuerdo en que lo que más recordamos de Herodes es la matanza de aquellos niños inocentes, tenemos que reconocer que el Señor de alguna forma usó a este hombre sanguinario, perverso, para que Palestina y para que Judá y para que los judíos siguieran su religión, siguieran su fe y esperaran al Mesías. Pero lo cierto es que también hay que reconocer que Herodes era pues un títere a la manera de ver de los emperadores romanos, porque pues por un lado ayudaba a controlar la paz en la región, pero también Herodes él tenía un poder un poquito simbólico, porque Herodes no podía controlar, por ejemplo, a los ejércitos de Roma. Él no tenía un poder estrictamente judicial, incluso su reinado, por supuesto, tenía una especie de guardia, tenía, por supuesto, algunas personas que le ayudaban en el orden, tenía muchas estrategias interesantes para lograr calmar la paz. Y entre una de ellas, por ejemplo, cito que Herodes le gustaba hacer revueltas, por ejemplo, y él mismo las dominaba. Es decir, esa práctica que a veces algunas personas llevan a cabo de sembrar el miedo y el terror, pues Herodes lo practicaba muy bien. Lo cierto que Judea era una provincia romana, pagaba impuestos a Roma y los habitantes pues se mezclaban en diversas razas, tradiciones, culturas y a veces culturas incluso un poquito religiosas. Y ahorita vamos a ver por qué. Este es el trasfondo histórico, este es el trasfondo político, digamos, y ahora vamos a otro trasfondo, un trasfondo un poco más geográfico. El territorio de Israel, tal y como lo conocemos desde el Antiguo Testamento, ha sufrido muchísimos cambios a lo largo de la historia. No podemos observar un mapa de Israel en nuestras Biblias, que muchas veces las Biblias son mapas, como por ejemplo esta Biblia que es Reina Valera contemporánea, tiene muchísimos mapas que nos muestran cómo fue el territorio de Israel, por ejemplo, a la entrada de la tierra prometida, posteriormente cómo fue cambiando con la monarquía, etcétera. Quiero mostrar unos mapas, lamento mucho la resolución, me hubiera gustado mucho hacer nuestros propios mapas para que los pudiéramos compartir con ustedes y por supuesto, hermanos, como siempre les digo, estas diapositivas están para que si usted las desee, las quiere estudiar con mayor detenimiento, con mucho gusto estamos para compartir. Observemos el primer mapa que vamos a analizar. Este es el Reino Unido de Israel. Cuando hablamos del Reino Unido de Israel, queremos llamar la atención a que es el tiempo de Saúl, David y quizá un poquito de Salomón. Si usted se fija, el reino de Israel era bastante amplio. Comparemos el reino de Israel unido con el reino de Israel dividido, que como usted sabe, con el reino de Salomón o con el dominio de Salomón, Dios divide el reino en dos partes. Al norte, el reino de Israel establece su capital en Samaria. Y al sur, se llama el reino de Judá con dos tribus y establece su capital en Jerusalén.
Si notamos ambos mapas, nos daremos cuenta que el reino de Judá incluso fue cada vez empequeñeciéndose ante el reino de Israel. Y por supuesto, este mapa incluso es el mapa, digamos, en el tiempo o en la época de oro de Israel, en donde si usted nota con mucha atención, el reino de Israel va a llegar hasta la costa, algo que va a ser muy determinante para que este reino tenga una mayor presencia política, geográfica, comercial. Digamos que esta es la época de oro del reino de Israel y el reino de Judá fue cada vez empequeñeciéndose. Entonces aquí observamos una pequeña variación. Llega, por supuesto, el imperio asirio. El imperio asirio domina, perdón, el reino de Israel y el reino de Israel desaparece. Y ahora el reino de Judá ha quedado todavía un poco más pequeño. No tengo un mapa presente de eso, pero es más pequeño incluso que este pequeño mapa amarillo, donde está la marca del reino de Judá. El reino de Judá eventualmente va a caer, como lo hemos dicho hace un momento, con el imperio babilónico. Y entonces se piensa que los judíos de hecho solamente habitaban cerca de Jerusalén, quizá Laquis y Hebrón. Eran ciudades pequeñas, eran lugares pues que no se podían extender debido a que los griegos, los seleucidas, todos ellos los tenían bastante controlados. Pero con la dinastía Asmonea, que hemos dicho que es el único tiempo en el que los judíos logran una independencia, el reino o el territorio se fue ampliando. Si usted nota, cheque usted mi mouse, por favor. Originalmente, este era el territorio de Judá cuando los judíos regresaron a la ciudad de Jerusalén. Es bastante pequeño. Pero gracias a la independencia asmonea, el imperio, o mejor dicho, perdón, el reino de Judea se fue ampliando cada vez más. Se fue ampliando como si fuese una especie de círculo que se va ampliando. Empezaron a dominar Idumea, empezaron a dominar Samaria, se fueron hasta Galilea y empezaron a invadir todo esto. Y es bastante interesante. De tal forma que se dice que durante el gobierno asmoneo es la época de oro, digamos, de los judíos, porque si usted se fija, el mapa dominante de ellos, pues ocupaba prácticamente toda esta parte. Todo lo que es blanco fue lo último que se fue anexando al reino de Judá. Todo esto pertenecía a los judíos. Es bastante territorio, si usted se puede dar cuenta. Pero bueno, pues sabemos, amados, que la ambición nunca paga bien. Y cuando llega a Roma, rompe con todo esto, hace varias divisiones porque empieza a seccionar su imperio en provincias y Judá queda reducida bastante. Ahora Judá va a ser tomada en cuenta como una provincia más dentro de la administración romana. Y para cuando nace nuestro Señor Jesucristo, y un poco antes, cerca del año 37 antes de Cristo, es Herodes el Grande el que gobierna esta parte. Y Herodes el Grande logra de alguna forma que se respete de cierta forma el territorio que ya habían de alguna forma conseguido los judíos en la época asmonea, que ya dijimos es todo esto, aunque pues va a haber algunas pequeñas variaciones. Y entonces nos encontramos que ya hablando de forma más directa en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, que era la administración de Herodes, Palestina se componía por estos territorios. En primer lugar, Galilea. Galilea era parte de estas provincias gobernadas por Herodes. Samaria también era gobernada por Herodes. Judea y Perea. Cuando Herodes muere, cerca del año 4 después de Cristo, se dice que Herodes cometió un grave error. Y el grave error fue que no toma en cuenta muchas veces la opinión de los mismos judíos para designar un sucesor, sino que él designa a su propio hijo
Y hay algunas cuestiones un poco políticas que hacen que su hijo no sea un buen gobernante. Y entonces tiene que entrar otro hombre llamado Cirenio, que usted recordará seguramente por la referencia de Lucas, en el que él, por esta razón, según dicen algunos, manda hacer este gran censo en el que Jesús fue llevado con sus padres, o que mejor dicho, María y José llegaron a Belén. Esto, por supuesto, es como que un poquito contradictorio porque se nos dice que para el censo Herodes todavía vivía. Pero lo que es verdad es que el territorio que era de Palestina se le fue anexando otras dos provincias, la provincia de Iturrea y la provincia de Decápolis, que algunas personas han dicho que se trata de Traconítida, pero bueno, usted quizá podrá encontrar un mapa con mayor precisión. Tristemente no pude localizar un mapa que nos hable de este territorio. Entonces, este es el territorio completo en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús nace, solamente, recuerde usted, voy a retroceder un poco, son estos cuatro territorios los que administra Herodes: Galilea, Samaria, Judea y Perea. Cuando Jesús es adulto, se anexan las provincias de Iturrea o el territorio de Iturrea y de Decápolis. Ahora, administrar un territorio como este, pues no va a ser nada sencillo, debido a que hay muchísimas personas de muchísimos trasfondos. A pesar de que la mayoría de los habitantes de la región era constituido por judíos, lo cierto es que convivían, también samaritanos, habitantes de otras regiones como gadarenos, sirios, cananeos, a los que Jesús también predicó. Y esto es muy interesante porque en muchas ocasiones como que damos por sentado de que todo el territorio en el que Jesús predicó pues eran judíos practicantes. Pero lo cierto es que no es tan exacta esta apreciación. Y vamos a ver por qué. Analicemos cada uno de los territorios que componen Palestina. En primer lugar, comenzamos por Judá o por Judea. Judea era constituido mayormente por judíos, seguidores muy estrictos de la ley, y el centro ceremonial era el templo ubicado en la ciudad de Jerusalén. Había, por supuesto, algunos judíos un poco más piadosos. Se dice que es aquí donde surgen los esenios, quienes se van a retirar al desierto para aguardar la llegada del Mesías sin mezclarse con la mundanalidad que existe y que ha contaminado a la casta sacerdotal de Jerusalén, que tristemente hay mucho de ello en tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí prácticamente no aceptaban muchas veces a los extranjeros. Era bastante extraño, aunque tenemos que comentar que debido a que Roma domina esta parte, pues es muy lógico darnos cuenta de que hay romanos también por todo el territorio, ya sea como soldados, ya sea como gente de política, también como comerciantes, en fin, una serie de personas que trabajan, por supuesto, para el Imperio Romano. Samaria, como todos nosotros sabemos, era un grupo de personas que solamente seguían la Torah. Ellos no estaban tan familiarizados ni tampoco tenían simpatía, por ejemplo, con las llamadas tradiciones. Usted recordará que nuestro Señor Jesucristo se enfrenta, por ejemplo, a los fariseos, y los fariseos señalan muchísimo acerca de las tradiciones. Una de ellas es que se debe de lavar las manos una persona antes de comer, y esto no por razones higiénicas, sino porque era un ritual de purificación. Los samaritanos no simpatizaban con esa forma de proceder, ellos eran más seguidores de la Torah simple, digámoslo así, y aunque había una mezcla entre ascendientes de Israel, ascendientes de Judá, que se habían mezclado con otros pueblos y que habían conformado a los samaritanos, bueno, pues esta era la razón por la cual los samaritanos eran ampliamente discriminados por los judíos. Galilea es otra cosa. Galilea, por estar al norte,
aunque era compuesta también por judíos, también se les distinguía. En alguna ocasión, usted va a observar que por esta razón a Jesús y a sus discípulos se les llama varones galileos. ¿Esto qué significa? Galilea, si usted observa en un mapa anterior, se va a dar cuenta que este era territorio prácticamente extranjero y que de alguna forma el reino de Israel se amplió hasta llegar hasta este norte, dominó todas estas regiones y por esta razón en muchas ocasiones se le llama Galilea como Galilea de los gentiles, porque era compuesta por personas que no pertenecían en principio al pueblo de Israel, pero con el paso del tiempo, pues los israelitas se ampliaron, también el judaísmo llegó a aquellas regiones y algo que tenemos que acotar, hermanos, es que en este territorio, pues era bastante común el ver familias mixtas entre judíos, por ejemplo, casados con gentiles. Y esto se logra notar o se logra ver, por ejemplo, en algunos nombres de algunas ciudades y algunos nombres de las personas que habitan allí. Y la siguiente, este, el siguiente territorio, vamos a ir hacia Iturrea, que eran habitados por habitantes de Canaán, sirios y otros que habían sido convertidos al judaísmo por la fuerza. En esta parte, mis amados, cerca de Bethsaida, que usted puede ver por allí, usted va a encontrar que existían muchos judíos, pero que no eran tan rígidos en el seguimiento de la ley. Y esto es porque durante la época asmonea, estas personas fueron convertidas a la fuerza. Entonces, seguían un judaísmo, pero no por convicción, sino más bien por conquista. Lo mismo ocurría con la ciudad de Decápolis o el territorio de Decápolis, en que también había muchas personas que habían sido convertidas a la fuerza y que seguían el judaísmo por conveniencia, pero no eran tan rígidos. Es en Decápolis en donde sucede el famoso encuentro de Jesús con los gadarenos. Y si usted recuerda, los gadarenos tenían cerdos cuando para la ley judía estaba prohibido la crianza de estos animales por considerarse impuros. Perea también era habitada por judíos, aunque había gentiles en su alrededor. Entonces, imagine usted este territorio. Imagine usted el ministerio que nuestro Señor Jesucristo tuvo que desempeñar con cada una persona. Es bastante interesante que nuestro Señor Jesucristo, cuando va caminando y avanzando por estos territorios, les habla a cada uno de acuerdo a su necesidad particular. A los judíos, por supuesto, los desafía, los regaña porque son tan rígidos, tan cuadrados que han perdido de vista la espiritualidad. A los samaritanos, Jesús les da su amor, les dice que Dios no discrimina, los abraza, los tiene con ellos. A los galileos que habitan en la región en donde el Señor Jesucristo ministró con mayor presencia, digamos, pues también Jesucristo hizo muchos milagros, hizo muchas sanidades, y así con cada provincia, como vamos a ver en la lectura de nuestros devocionales, que espero que sigan con ellos, hermanos. Ahora vayamos un poquito a otro renglón, que es el trasfondo religioso. Y es interesante darnos cuenta, hermanos, que también hay cambios muy importantes. Para la época de Jesús hay bastantes partidos religiosos y es importante darles su mención. Pero antes de continuar, tenemos que hacer también la siguiente acotación, y es que la religión de los judíos en realidad fue una religión que fue evolucionando. A falta de un mejor término, vamos a utilizar esto. Fue evolucionando. Y si usted nota en la Biblia, vamos a encontrar cómo estas ideas religiosas fueron cambiando, transformándose, adaptándose, progresando de alguna forma, y aunque no perdieron su esencia a lo largo de los siglos, fueron y hay un cambio bastante notable. Comencemos con lo que podríamos llamar una religión hebrea. No porque sea distinta, adoran al mismo Dios, por supuesto, adoran y siguen al Señor Dios Todopoderoso, pero sus prácticas religiosas son un poquito diferentes. ¿Por qué? Bien, ¿en qué consiste la religión hebrea? Es netamente sacrificial. Usted recuerda cuando nos referimos a
la religión hebrea, nos referimos al peregrinaje, al establecimiento de la tierra prometida, en donde el sacrificio era pues la parte principal de la adoración del pueblo hacia Dios. En este tiempo, la religión se centra en el arca de la alianza y en el tabernáculo. También siguen la ley o los 10 mandamientos de Moisés, porque para este tiempo los profetas aún no han escrito sus libros. Se centra también en el sacerdocio y, como ya dijimos, abarca desde el peregrinaje al establecimiento de la tierra prometida. Diremos que esto nos ocupa o ocupa desde incluso los patriarcas, y vamos a ser muy francos, hasta prácticamente el periodo de los jueces. Y sucede algo bastante interesante cuando estamos en la época de la monarquía, y vamos a llamarle a esta etapa la etapa de la religión israelita. La religión israelita tiene un pequeño cambio, aunque es bastante significativo. ¿Por qué? Bien, con la religión israelita surge no solamente el carácter sacrificial, sino también ritualista. Es decir, ahora tenemos bastante información de lo que Moisés escribió en la Torá, y ahora tenemos bastantes leyes que, por ejemplo, hablan acerca de la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de eh, del perdón. Bueno, la fiesta del perdón es un poco posterior, pero tenemos, por ejemplo, en la fiesta de la Pascua, que aunque en la religión hebrea también se va a celebrar, es en este punto en donde agarra una mayor dimensión, debido a que ahora el sacerdocio se ha institucionalizado a través del templo. El templo ahora va a ser el centro ceremonial de la religión israelita, ya no el tabernáculo, que como ustedes recordarán era ambulante prácticamente, se desarmaba y se volvía a armar. Ahora, gracias a David, que tiene la idea de construir el templo y que lo va a concretar Salomón, pues ahora el templo va a ocupar este lugar. Por supuesto, la Torá es bastante respetada, el sacerdocio, pero también se va a anexar la figura del rey, porque el rey ahora va a representar ese cuidado también de Dios. Con la promesa de Dios a David, se va a establecer una certificación de este rey como el elegido del Señor, cosa que no ocurría, por ejemplo, en el desierto, ni mucho menos en el tiempo de los jueces, porque los jueces solamente eran caudillos que se levantaban, pero que no eran de alguna forma avalados por el Señor en una descendencia. El rey lo va a hacer, y entonces la figura del rey va a adquirir una dimensión bastante religiosa. De ahí también la ciudad de Jerusalén va a adquirir una importancia vital. Se va a llamar a partir de David la ciudad de la paz, la ciudad de Jerusalén, cuando antes solamente se llamaba Salem. Usted recordará esto de los relatos bíblicos. La ciudad de Jerusalén ya llega a ser la ciudad de David, y es ese lugar en donde, según los salmos, nos dicen que es el monte de Jehová que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y esta religión israelita pues va a predominar durante la época de la monarquía. Ahora, vayamos un poquito hacia lo que los expertos hablan del nacimiento de la religión judía. La religión judía va a cambiar un poquito más, porque la religión judía va a inaugurarse precisamente con el cautiverio de Babilonia. Y tenemos varias diferencias, pero también algunas pequeñas similitudes. Por ejemplo, la Torá ahora se hace acompañar de los escritos. Ya no solamente está la ley de Moisés, sino que ahora tenemos, por ejemplo, las crónicas de los reyes, tenemos, por ejemplo, algunos salmos que son importantes de mencionar, tenemos el libro de Proverbios, es decir, ya la Torá va adquiriendo una dimensión un poco más completa como la vamos a empezar a conocer. También surge el profetismo, aunque en la religión israelita surge el profetismo realmente no va a tener un aval, porque los profetas en tiempos de los reyes van a tener un carácter un poquito rebelde, es decir, algunas ocasiones van a ser escuchados, otras veces no lo van a hacer tanto, especialmente en profetas como por ejemplo Jeremías, que va a hacer grandes denuncias contra los reyes, por ejemplo Isaías, que también va a denunciar la falta de fe de los reyes.
entre muchos otros que van a denunciar lo que está mal en Jerusalén, lo que está mal en Judá, perdón, lo que está mal con los judíos, y por eso no van a ser tan aceptados. Pero en la religión judía, en el cautiverio, los profetas van a ser reivindicados. Surgen los escribas, el sacerdocio cambia porque ya no hay posibilidad de hacer sacrificios. Recuérdese que Nabucodonosor llega a Jerusalén, destruye el templo y cuando no hay templo, pues solamente imagínese, el sacerdote trabaja en el templo y dice, pues ¿dónde está mi chamba? Muchos de ellos tienen que cambiar su profesión, volverse escribas y entonces se funda la sinagoga. Es en Babilonia en donde surge la sinagoga y es a través de este lugar en donde se empieza a enseñar la ley. También empieza la reinterpretación de las promesas del Señor, porque ellos no podían quedarse de brazos cruzados diciendo, bueno, pues aquí termina todo, Dios nos ha abandonado, Dios no cumplió sus promesas, sino que ahora los judíos tienen que reinterpretar su fe a la luz de todo lo que está aconteciendo. Y esto pues es sobre todo en la época del cautiverio y se va a estar desarrollando a lo largo de los siglos. Entonces, hermanos, al regreso de los judíos a su propia tierra, tuvieron que continuar reinterpretando su fe y elaborando ideas teológicas con las que van a responder a sus circunstancias. Y es aquí donde hablamos de lo que también los expertos dicen es una religión judía post-exílica, es decir, una religión después del exilio. Y es donde van a surgir, no son los únicos, quiero acotarlo, pero los cuatro plataformas religiosas más relevantes para cuando Jesucristo viene a predicar el Evangelio. Hablemos en primer lugar de los saduceos. Los saduceos surgen durante la época de la dominación seleucida. Algunos sacerdotes aceptan la cultura griega, adaptando algunas costumbres e ideas sobre el mismo judaísmo. Esto es bastante común, por ejemplo, al observar los nombres, que incluso en los relatos bíblicos vamos a encontrar nombres como, por ejemplo, Alejandro, Aristóbulo, etcétera. Son nombres griegos, son nombres helénicos, y los sacerdotes incluso van a adoptar estas helenizaciones y van a introducir estas mismas en la religión de los judíos. Estos sacerdotes se convierten poco a poco en la secta de los saduceos. Durante la época macabea, que usted recordará, ellos son los que dan inicio a la dinastía asmonea, que es la que logra la independencia de Judá, pues los saduceos logran ascender y llegan a emparentarse nada más y nada menos con la misma familia real, llegando así a ostentar una casta aristocrática que le distinguiría, durante varios siglos. Se dice que los saduceos eran parte de la aristocracia, era, digamos, la gente rica, los religiosos ricos de su tiempo. Y los saduceos, pues digamos, dependía gran parte del sacerdocio y era común que el sumo sacerdote fuese también un saduceo. Los sacerdotes podían ser o bien fariseos o bien saduceos, pero debido a que los saduceos eran los del billete, eran los del money, eran los de la lana, pues ellos movían influencias y lograban en muchas ocasiones y con mucho éxito colocar, por supuesto, a alguien de sus partidarios para administrar el templo. Y esto era muy conveniente porque debido a su posición social, los saduceos eran influyentes y acaparaban altas funciones públicas, dominaban el Sanedrín e incluso se piensa que usted recordará cuando Jesús hace la purificación del templo, en el que había muchas tiendas, había cambistas. Bien, hay quienes dicen y sostienen que, y creo que Josefo, Flavio Josefo, un historiador, lo dice, que todos esos negocios eran de los saduceos. Los saduceos y los sacerdotes les gustaba hacer negocio y ellos administraban estos negocios y por eso cuando Jesús los expulsa, prácticamente se está metiendo con los sacerdotes y con los saduceos.
Los saduceos, en cuanto a situaciones religiosas, se limitaban a la Torá y a la ley de Moisés como única autoridad religiosa que reconocían y rechazaban la tradición oral y toda doctrina posterior a los escritos de Moisés. De allí que se dice que los saduceos rechazaban varias doctrinas que Jesús enseñaba y que incluso los fariseos también enseñaban, como por ejemplo la resurrección, la existencia de ángeles y demonios, el libre albedrío, la predestinación, y por supuesto que estos saduceos eran amplios partidarios del templo, quizá por intereses económicos, quizá por intereses francamente teológicos, pero el templo era para ellos sumamente importante. Esta es la razón por la cual cuando Jerusalén es destruida en el año 70, desaparece el sacerdocio y desaparece, por supuesto, la casta saducea. Analicemos ahora otro grupo religioso que es bastante famoso, los fariseos. Vamos a dedicarle unas pocas líneas en este estudio porque los fariseos merecen un estudio muy amplio porque son los principales enemigos de Jesucristo. Nos parece que a todos nos queda muy claro que Jesús y los fariseos no se llevaban muy bien y merecen un gran estudio porque son los que más interactúan. Los saduceos no tanto, porque los saduceos, como se concentran en el templo, su territorio muchas veces se limitaba a Jerusalén, aunque a veces era bastante común que salieran. En algunos relatos, especialmente Juan, nos dice que los saduceos van a ver a Jesús hasta donde Jesús se encuentra, fuera de Jerusalén, y esto es sorprendente. Pero los fariseos habitaban donde quiera que hubiese sinagogas, así que si había sinagogas en Galilea, había fariseos allí, había fariseos, por supuesto, en otras ciudades que no necesariamente pertenecían a Palestina, y esta es la razón por la cual los fariseos lograron sobrevivir a la destrucción del templo. Pero nuevamente, vamos a dedicarle unas pocas palabras a esta casta o a esta secta y vamos a ampliarlo mucho mejor en otra ocasión. Mientras tanto, tenemos que decir que aunque por regla general se considera la época de los macabeos como el inicio de la secta judía llamada fariseos, lo cierto es que hay rasgos de este grupo desde los tiempos de Esdras y Nehemías respecto a ciertos grupos que eran rigurosos seguidores de la ley. El fariseo se va a distinguir por un seguimiento de la ley bastante rígido, bastante serio. Y si usted, por ejemplo, logra observar casi al final del libro de Nehemías, se va a dar cuenta que Nehemías incluso también tiene ciertas tendencias un poquito farisaicas. ¿Por qué lo digo? Bien, si usted pone atención a los últimos capítulos de Nehemías, se va a dar cuenta que Nehemías denuncia los matrimonios mixtos entre judíos y otras personas, no judías, gentiles, y él hace que los judíos expulsen a sus esposas y expulsen a sus hijos. Y esta es una medida que realmente aún para nosotros resulta bastante drástica, pero esa era la forma en cómo también los fariseos pensaban y actuaban. No estoy diciendo que Nehemías fuese fariseo, lo que estoy diciendo es de que esa actitud era muy alabada por parte de los fariseos y por eso se piensa que durante Nehemías y Esdras o durante esta época, pues algunos rasgos de algunos fariseos empezaban a surgir. Además de ello, durante los macabeos, los fariseos se opusieron firmemente a la helenización de Judá y pugnaron por seguir la ley y la enseñanza de los rabíes. Usted recuerda que hace un momento dije que los saduceos se amoldaron a la helenización, adoptaron nombres helénicos. Los fariseos eran todo lo contrario y es ahí donde surge esa enemistad histórica entre saduceos contra fariseos y aquí los que salieron perdiendo muchas veces fueron los mismos fariseos. ¿Por qué? Porque tristemente los fariseos fueron masacrados y perseguidos por Alejandro Janeo, quien en ese momento era el rey de Judá o el rey de Judea. Alejandro Janeo los persigue, casi logra exterminarlos hasta que él logra hacer la paz con los fariseos y esto hace que los fariseos de alguna forma puedan sobrevivir, pero algunos fariseos no se confían del todo porque la idea de Alejandro Janeo era
validar su reino, validar su descendencia, porque los fariseos se convirtieron en los principales críticos de su reino. Y esto es muy interesante, hermanos. Pero bueno, el punto es de que con este indulto del rey, con esta amistad del rey que les ofreció, pues los fariseos poco a poco lograron escalar en el poder político y religioso, de tal modo que constituían una oposición directa a los saduceos y sacerdotes, porque los fariseos criticaban la opulencia de estos y pues los sacerdotes y los saduceos tenían mucha simpatía por aspectos extranjeros, como el helenismo, perdón, o como por ejemplo, usted recordará muy bien aquella expresión que dicen los sacerdotes, que es muy sorprendente cuando llegan con Pilatos y le dicen, si tú no condenas a Jesús, eres enemigo de César. Ese es un pensamiento impensable o es algo impensable para un fariseo, porque un fariseo jamás va a vender a otro judío ante un extranjero. Aunque hay quienes sostienen que, de hecho, hay quienes dicen, hay unos historiadores que mencionan que, de hecho, este conquistador Pompeyo, que llega a Jerusalén en el año 63, lo hizo gracias a los fariseos. ¿Cuál es la verdad? Hay siempre algunas incógnitas y contradicciones de la historia. Pero bueno, los fariseos eran considerados también grandes expertos en la interpretación y aplicación de la ley y su centro de operaciones eran las sinagogas. El otro grupo, mis amados, que es muy común, es el de los escribas. Los escribas surgen un poco antes, durante la época del exilio de los judíos en Babilonia. Recuérdese que los sacerdotes administraban el templo. Cuando Nabucodonosor destruye el templo, los sacerdotes se quedan sin chamba y ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bien, pues lo que hacen es convertirse en escribas. Empiezan a desempeñar esta función, empiezan a copiar los escritos, a divulgarlos, a enseñar la ley. Se dice que los escribas, incluso a ellos se les debe, por ejemplo, los relatos del libro de Crónicas, por ejemplo, se les debe también una redacción final de la Torá, es decir, se pusieron realmente a trabajar y aunque no se crea, los escribas también rescataron los escritos proféticos de alguna forma. Entonces es bastante interesante que el periodo de Babilonia en el exilio, o el exilio babilónico, perdón, produjo un quebrantamiento en la casta sacerdotal y pudieron acoplarse a la nueva realidad. Con el paso del tiempo llegaron a ser simples copistas, de ser simples copistas, y empezaron a tener otra importancia porque ellos eran considerados como guardianes e intérpretes no solamente de la ley, sino de todo saber religioso, militar y científico. Por supuesto que por esta misma capacidad intelectual, los escribas llegaron a formar parte de la corte de real, en donde pasaron a ser funcionarios y secretarios de los tribunales. Con la enseñanza de la ley, la interpretación de la ley, la transcripción de la ley, algunos escribas llegaron a adquirir un renombre y una notoriedad, de tal forma que algunos escribas fundaron sus propias escuelas de interpretación bíblica y teológica. Y así como nuestro Señor Jesucristo se armaba de discípulos, también era bastante común que estos escribas hicieran lo mismo. Y terminamos, amados, finalmente con los sacerdotes. Los sacerdotes es bastante sencillo, ¿verdad? Porque son los administradores del templo. El origen es todavía mucho más antiguo porque se remonta hasta Moisés, aunque tenemos que acotar aquí algo muy importante. Recuérdese, amados hermanos, que la casta sacerdotal que pertenecía a la tribu de Leví también estaba constituida de varias familias, de varias castas, de varias ramas, digámoslo así. Y con el paso del tiempo, muchas de estas castas o familias habían desaparecido. Los sacerdotes, eh, según se dice, no todos pertenecían a una descendencia directa de Leví. Y esta era otra razón por la cual los fariseos criticaban el sacerdocio.
Lo cierto es de que los sacerdotes pugnaban por descender principalmente de la casta de Asmón, y de ahí viene la dinastía asmonea, y esta es la razón por la cual los sacerdotes lograron una gran importancia en la época de los macabeos y en la época en la que se funda la dinastía asmonea. Y cuando pues estamos en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, para este entonces pues el sacerdote tenía una gran importancia moral, erudita y también social. Eran de alguna forma respetados o eran muy respetados por la gente, y por supuesto que su centro de operaciones se limitaba también al templo. Su influencia, por esta razón, del mismo modo que los saduceos, se limitaba muchas veces únicamente a la ciudad de Jerusalén, porque era bastante extraño que el sacerdote saliera de Jerusalén o que saliera de Judea y fuera a otro territorio. Y pues vamos a analizar con mayor detenimiento los fariseos, que sé que a lo mejor tienen muchas preguntas, pero vamos a dejarle aquí. Casi tenemos una hora, hermanos. No, ya vamos para una hora. Perdón, es un estudio bastante amplio, pero es bastante apasionante porque nos damos cuenta de cómo el Señor Jesucristo fue predicando en este tiempo, fue predicando a este mundo y Dios lo arregló todo para que el Hijo del Hombre realmente pudiera ser relevante y pudiera cumplir con todas las profecías. ¿Qué le parece? Esto nos invita a estudiar más. Y le invito, hermano, a que también haga una ojeada por los libros de historia, haga una ojeada. Les recomiendo ampliamente que como un documento histórico lea el libro de Macabeos. Es bueno que usted lo lea para que entienda un poquito este trasfondo, porque durante la época de los Macabeos surge muchísimo de lo que vemos en el Nuevo Testamento. Pero por el momento vamos a terminar aquí. Solamente quiero recordar, mis amados, las tres cosas principales que aprendimos esta tarde. Recuerde que la política romana era la que dominaba en el tiempo en el que Jesús nació y vivió. Esto es muy importante. Lo segundo, recuerde también que la geografía había cambiado y se compartía el territorio con otros pueblos y culturas. Y finalmente, el abanico religioso era tan extenso y variado, y Jesús se enfrentaría a ellos en más de una ocasión. Así es como llegamos al final de nuestro estudio. Hermano, como siempre, si usted tiene alguna pregunta, algún aporte, alguna crítica también, por supuesto, es bienvenida. Por supuesto, si usted desea tener más información, tengo libros en PDF que quizá usted pueda estar interesado acerca de la historia de los judíos, la historia de Israel, etcétera. Y como siempre, si usted desea estas diapositivas, con mucho gusto estoy para compartirlas con todo aquel que desee. Recuerde, no tienen costo, no necesitamos, gracias a Dios, nada, ni siquiera el reconocimiento de la gente, solamente que esto sirva para edificarse, para predicar el Evangelio. Y a propósito, muy pocos hermanos me han contactado, amados míos, para que podamos orar por las personas a las que se le van a predicar el Evangelio. Y yo le invito a que se esfuerce en eso. Le invito a que verdaderamente usted pueda tener un momento en el que predique el Evangelio y que oremos por estas personas. Por mi parte, mis amados, es todo. Agradezco mucho su tiempo. Espero que el Señor les siga bendiciendo y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.